le damos la bienvenida hoy, esta tarde, aquí a los periodistas, al exdiputado federal y ex representante digamos, de la corriente progresista ante los órganos electorales, ante el IFE en su momento, como ante el INE, y hoy, por supuesto, en el Estado de México, buscando, por supuesto, ganar la gubernatura del Estado de México. Horacio Duarte, muchas gracias por atender el llamado de los periodistas para conversar sobre, por supuesto, la reforma electoral. Y ahorita, aprovechando... A ver, porque hay muchas cosas. Mire, yo quisiera preguntarle esto que va a parecer una obviedad. Va a sonar a obviedad. Pero pareciera que entre más se repite, más se cuelgan de la mentira. Existe una iniciativa, es más, la iniciativa del presidente de la República plantea destruir al INE, borrarlo, eliminarlo. Hola, Alejandro. Buenas tardes. No, bueno, pues mira, ya usted estaba poniendo atención a lo que leían de quienes en diversos momentos se repartieron a la autoridad electoral. Y precisamente lo que ustedes leían, los personajes, pues son estos que fueron imponiéndole a la autoridad el desprestigio que hoy goza la autoridad. Y frente a ello, pues cada vez está más claro que les gusta, como dice el presidente, doble moral. O sea, por un lado dicen que se quiere destruir al INE, que se quiere destruir la autoridad, porque dicen que esa autoridad es imparcial, objetiva, autónoma y todo lo que ya han venido diciendo en los últimos días. Pero ahí ustedes leían muy bien cómo se distribuyeron, cómo la autoridad electoral servía para colocar a los amigos de un grupo en el poder. Y ahora lo que estamos haciendo en la propuesta de reforma es modificar para no destruir, para transformar al INE. El INE no se destruye, el INE se transforma. Además, hay que decirlo con mucha claridad, la autoridad electoral en la historia de nuestro país ha venido sufriendo transformaciones, modificaciones, es lo normal, es lo lógico en las instituciones. No puede haber instituciones que se queden ancladas en el pasado. Y la autoridad electoral tiene que transformarse en la propuesta que ha hecho el presidente, en su propuesta de reforma electoral, en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es en el INEC, que de esa manera se busca un órgano más eficiente, más cercano a la democracia, más ciudadano, eso sí, y creo que en eso los opositores pues han centrado ahora su discusión. Horacio Duarte, con el permiso de Alejandro Páez, me gustaría, antes de entrar directamente al planteamiento de la iniciativa presidencial y de otras iniciativas que, por supuesto, también se están examinando en la Cámara de Diputados, digamos que hacer una muy rápida recapitulación, efectivamente, de cómo en el 2003 y tú eras diputado, Horacio, diputado federal, se rompió un consenso que, por muy frágil que fue, sí permitió una integración de un primer consejo general, digamos que confiable, pero que en el 2003, al repartirse de manera facciosa a los consejeros del órgano electoral, se inició una fase que después continuó con el consejo encabezado por Valdés Zurita, luego por el consejo encabezado por Lorenzo Córdoba hasta la fecha. Es decir, eso de que el INE no se toca y el IFE no se toca, se tocó, se manoseó, se pervirtió. Tú has sido testigo de todo este proceso desde el 2003 hasta la fecha.
Y yo te pediría que como experto pudieras hacer una rapidísima recapitulación sobre eso, Horacio. Pues mira, el INE, el anterior IFE tenía un prestigio, eso hay que reconocerlo, porque logró en momentos difíciles salir adelante. Hubo consejeros brillantes, consejeros que aportaron a la transformación del país, pero como lo bien apuntas, Álvaro, en el 2003 la mano de Calderón, hay que decirlo con nombre y apellido, metió la mano con una parte del PRI para repartirse a la autoridad electoral, rompiendo un principio que era que siempre fuera por unanimidad los consejeros, y en el 2003 ya se descararon, hicieron un acuerdo, hicieron las consejerías, ya los leíste, algunos de los perfiles, entre un sector de empresarios y un sector del PAN y un sector del PRI, se repartieron los cargos del Consejo General del IFE, el entonces IFE. Y a partir de ahí vino la decadencia de este órgano electoral, que no entendió, los partidos del poder antes del 18, no entendían que sí se debía gozar de un prestigio, de una autoridad moral, no solo de la aplicación de la ley. Yo te diría, pues a mí me tocó sufrir la embestida como representante en su momento, en el 2006, de la coalición por el bien de todos, primero los pobres, después en el 2018, y lo que te puedo decir es que lo que se fue privilegiando era el acuerdo popular, dos, los pactos que permitían que la integración de la autoridad electoral se diera de cuotas de los partidos, porque eso no quieren decir los que hoy van a marchar en la supuesta defensa del INE, que lo que están defendiendo en sentido estricto en este momento es que siga un modelo de cuotas y cuates en el Instituto Nacional Electoral, y eso la gente no lo quiere. La gente quiere que haya una autoridad electoral objetiva, imparcial, que aplique la ley, y por eso la propuesta que hace el presidente de que sean electos por el pueblo, pues les causa tanto escozor. Les causa escozor, pues porque ellos estaban acostumbrados a hacer el acuerdo arriba, imponer a los consejeros, y pues ya sabes, no les gusta que la gente decida. Porque además está no solamente es el tema del instituto, es decir, no solamente es el manoseo en el instituto y la simulación, que es la parte más burda de todo, porque pasa muy poco tiempo, de 2003 a la fecha, en realidad es muy poco tiempo para la democracia de un país, para que digan que el INE no se toca, cuando no solamente es el INE, el Tribunal Electoral. Le han metido mano al tribunal, que es el que termina validando las elecciones, Horacio Duarte. Pues mira, el asunto es que comenzaron con el IFE y el INE, después se fueron al tribunal a definir que los magistrados estuvieran en un bando o en otro bando. Hay connotados magistrados que fueron propuestos por algunos panistas, magistrados. El consejero, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, empleado de Felipe Calderón, claramente hay que decirlo. Solo hay que revisar sus currículas, yo no los voy a juzgar, hay que revisar sus currículas para ver de dónde vienen. Por eso cuando ahora nuestra alicaída oposición dice que defienden, pues están defendiendo eso, que es el último reducto que tienen para tratar de controlar, modificar o imponer, cambiar la voluntad popular. Por eso creo que, como se dijera popularmente, en el pecado llevan la penitencia. Yo creo que no hay razón alguna para que la autoridad electoral siga siendo secuestrada por un grupo que además ahora milita abiertamente en contra de la transformación. Yo creo que es momento que se dé paso a una nueva era de un nuevo instituto electoral, que no se destruye el INE, se transforma la autoridad electoral para dar a un nuevo INE, y que nos vayamos acostumbrando a autoridades que la verdad lo requiere la democracia mexicana, que sean imparciales, autónomas y que cumplan el mandato, que es hacer respetar el voto popular. Ahora, en estos momentos hay montada una campaña, y mi interés de preguntarle directamente la obviedad era porque un primer, digamos, frente de la campaña que se ha montado para decir yo defiendo al INE, pues no es que el INE no se toca, el INE se expropia
lo han expropiado. Esa es la condición en la que se encuentra ahora mismo el Instituto Nacional Electoral. Pero la otra posición es que se quiere destruir al instituto, y además se quiere dejar de darle dinero a los partidos y permitir entonces que otras fuerzas entren a tomar, digamos, a los partidos, el narcotráfico, los empresarios, en fin, el dinero sucio. ¿Eso lo plantea la iniciativa del presidente? No, Alejandro. Yo creo que los enemigos en este momento del proyecto, pues son cínicos, son burdos, porque si tú revisas la historia, quienes recibieron sanciones por recibir financiamiento ilegal en las dos elecciones, 2000 y 2006 y 2012, con amigos de Fox, con Pemex Gate, pues fueron el PRI y el PAN, que recibieron cantidades de dinero fuera de la ley, de instituciones públicas, de instituciones privadas, y lo que demostró en su momento la autoridad electoral, que todavía era autoridad, valga la redundancia, con autoridad y que imponía la ley, pues fue demostrar que ellos eran los que usaban esos recursos. Por eso ahora cuando se dice vamos a disminuir los recursos, los dineros a los partidos para que solo sea en año electoral, como sucede en la mayoría de países democráticos, porque la gente no se explica cómo hoy, martes 8 de noviembre. 8 de noviembre. 8 de noviembre del 22, hoy a todos los partidos les cayó un dinerito, ¿sí? Y no hay elecciones, no hay procesos electorales, y mañana le cae otro, y así todos los 365 días del año a todos los partidos les cae dinero. ¿Por qué no? El modelo que estamos planteando es que solo cuando haya proceso electoral, el año que haya proceso electoral, se les dé recursos a los partidos para que en condiciones de mayor equidad, de mayor igualdad, puedan competir entre ellos y sean al final del día los ciudadanos, no el dinero, sino los ciudadanos los que definan quién les gusta que encabece una gubernatura, una presidencia municipal, una diputación, una senaduría y la presidencia de la República. Pero eso es a lo que le tienen miedo nuestros enemigos. Ellos no toleran esta parte importante de que la democracia tiene que estar al servicio del pueblo y no al servicio de unos cuantos. Horacio Duarte, efectivamente, una de las, digamos, de los pilares de esta iniciativa, de la iniciativa presidencial, tiene que ver con la disminución de los recursos a partidos políticos y autoridades electorales. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sin embargo, en las horas más recientes ha puntualizado que eso es una falacia, que al contrario, si progresa la iniciativa presidencial en materia de reforma electoral, se tendrá que gastar más en elecciones. Lo dice de una manera muy curiosa, pero aquí no se trata de demostrar nada por parte del consejero presidente, sencillamente es su palabra, y esa palabra la recogen evidentemente como verdad incontestable quienes son obviamente adversarios del proyecto del que tú formas parte. En los hechos, sí se disminuye, y en cuanto el dinero público destinado a partidos y a organismos electorales. Nosotros en la propuesta que le entregamos al presidente y que después hizo suya y la presentó el presidente Andrés Manuel de Reforma, hicimos un cálculo de las distintas momentos de la reforma, como es eliminar los organismos locales, los tribunales locales, la disminución a los partidos, acotar las fechas de los procesos. Nosotros calculamos que va a haber un ahorro aproximado de 23 mil millones de pesos. Obvio, lo que dice el consejero presidente, pues es, yo diría, patadas de ahogado frente a lo que es evidente que se revisó en los últimos días, se descubrió pues que la ciudadanía, aún en las encuestas, las que hizo el INE, está a favor de la propuesta de reforma electoral, y creo que frente a eso el consejero presidente pues ya no tiene para dónde moverse, y creo que solamente está queriéndose sumar al bloque opositor
ha hecho constantemente, de manera consistente en los últimos 2 años, y yo creo que en ese sentido la gente tiene mucha claridad, así lo demuestra su propia encuesta, está enterada, sabe de qué se tratan los temas, sabe la propuesta, y yo creo que finalmente esta reforma, en caso de que salga, como yo espero lo salga en el Congreso de la Unión, va a gozar de un prestigio, va a gozar de un respaldo popular, y lo más importante, se va a demostrar que con menos dinero puede haber más y mejor democracia en México. Una última pregunta de mi parte. Sí, existe también una preocupación que no me parece del todo insana, todo lo contrario, me parece una preocupación bastante sana, de que la selección de los candidatos, porque serían electos por voto popular, tanto para el tribunal como para consejeros del próximo INE, como se llame, el nombre que tenga, garanticen realmente la independencia del instituto, porque esa es la condición que debe tener un instituto electoral, completa independencia de cualquiera de los poderes. ¿De qué manera lo garantiza la iniciativa presidencial? La garantía es que, mira, el actual modelo de elegir consejeros se hace entre las fuerzas políticas, o sea, partidos representados en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Solo intervienen los diputados. Que los diputados, tú lo sabes, responden a intereses de partidos, no nos hagamos como que son entes autónomos, abstractos, llegados del Olimpo. Son diputados, 500 hombres y mujeres que responden a los partidos, los diputados, los 500 diputados. Actualmente se eligen ahí. Lo que estamos planteando en el modelo es que los candidatos a consejeros que sean electos por los ciudadanos en voto libre, secreto y directo, sean propuestos, unos por el Congreso de la Unión, diputados y senadores, otro bloque propuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro bloque compuesto por propuesta del titular del Ejecutivo, del presidente de la República. La pregunta es, ¿qué es más democrático y qué es más abierto? Que participen 3 poderes, los 3 poderes de la Unión propongan y sea el pueblo el que elija, o que solo 500 diputados que responden a los partidos elijan a los consejeros electorales. Creo que la gente sabe la respuesta. Es más democrático que participen los 3 poderes de la Unión y los ciudadanos. Eso está muy claro, porque ustedes leían las páginas del libro donde se demostró, se narraba cómo se habían elegido ciertos consejeros, y lo hacían entre Calderón, sus amigos, el Baester y algún sector de los empresarios de este país. Eso no es democrático, eso era cupular. Por eso le tienen tanto miedo a la propuesta, por eso la atacan frontalmente, pues porque saben que no tienen argumentos y que la historia los desnuda como verdaderos falsos demócratas. Y sin embargo, Horacio, el hecho de que el presidente, que el titular del Ejecutivo, que digamos, pensando que se apruebe esta reforma en esos términos, ya no sería el presidente de México actual, bueno, en los siguientes, pero quien lo suceda, hombre o mujer de cualquier fuerza política, sí tendría directamente una representación en el Consejo General del INE. Y en ese sentido, por supuesto que metería las manos el gobierno en el órgano electoral, no lo desnaturaliza precisamente metiendo representantes del Ejecutivo. No, yo creo que no lo desnaturaliza, más bien fortalece un sistema en donde, insisto, 3 poderes, no uno solo, 3 poderes participarían en la conformación de las propuestas para que los ciudadanos, el pueblo de México, elija a los consejeros. Si una autoridad, en este caso la electoral, goza de autonomía, goza de legitimidad, siempre será más fructífero, más claro su trabajo. Por eso yo no creo que deslegitime, yo creo que más bien a la inversa, fortalece su legitimidad, que recordemos, antes del actual INE y del IFE pervertido, como yo lo llamo, la autoridad electoral gozaba de legitimidad,
¿Por qué? Porque había consejeras, consejeros que estaban por encima realmente de los partidos. Cuando se le mete la mano en el 2003 con este acuerdo todavía grave de que el que iba a ser el candidato del PAN a presidente haya puesto a la autoridad electoral por anticipado, pues es cuando se permitió el sistema. Yo creo que si una autoridad electoral goza de legitimidad, de prestigio, sus resultados van a ser más eficientes a favor de la democracia mexicana. Pues al final está en discusión la iniciativa, pero hay otras, Horacio. El PRI ha presentado sus propuestas, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, que son aliados, estos últimos de Morena. Pero el PAN ha hecho también planteamientos, por ejemplo, la segunda vuelta electoral, que sería una de las prioridades del PAN, pero no sería malo para la derecha poder empujar esa propuesta pensando que en una segunda vuelta podría frenar, por ejemplo, al proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Puede progresar esa reforma? Yo no veo condiciones para que la segunda vuelta sea una reforma que le urja al sistema electoral mexicano. Yo creo que la iniciativa que envió el presidente, la que tiene el PRI, la que tienen otros partidos, va a irse construyendo una propuesta que ojalá permita, insisto, tener una autoridad electoral con legitimidad, una autoridad que imponga la ley de manera pareja, un sistema electoral que reduzca el costo de las elecciones de la autoridad y de los partidos políticos, y un sistema electoral que al final del día tenga una vigencia de muchos más años para que la democracia mexicana se siga fortaleciendo. Pues veremos qué ocurre. Pues está muy interesante. Ya estaremos en contacto con usted para, pues ahora que se dé después de la marcha, a ver. Un gusto, como siempre. Gracias. ¿Cómo va el Estado de México? ¿Mandé? ¿Cómo va el Estado de México? Pues bien, yo lo veo con mucho ánimo. Yo creo que va a haber una participación muy alta de la gente el próximo año, y creo que al final del día el movimiento de la transformación terminará despachando desde el Palacio de Gobierno en Toluca. Muchísimas gracias, Horacio Duarte. Aunque si me permite, hace rato platicaba yo una cosa y ni modo de no preguntársela teniéndolo de frente. A ver. El utilizar publicaciones como revistas para promoverse, como en el Estado de México y como en otros lugares de la República, ¿no es darle vuelta a la ley? Pues mira, a ver, ese es se ha debatido al interior del INE, ha habido resoluciones del tribunal. Lo que ha dicho la autoridad es que la utilización de revistas en el marco de posibles procesos pues está amparado en términos de la libertad de expresión, pero sin duda yo creo que es uno de los temas que tiene que revisarse en el marco de la reforma, porque hay que decir, la reforma electoral, aunque se ha reducido algunos temas, trae más temas subyacentes que tienen que ver con la propaganda política electoral, por la propaganda gubernamental, que ahí trae temas el voto electrónico, modelo de comunicación política. O sea, la reforma no es solo la transformación, por cierto, de la autoridad electoral. Sí. Obvio, los opositores la han querido centrar discursivamente, mercadológicamente, en solo el tema de la defensa del INE, pero la reforma trae otros temas muy importantes que yo espero también sean discutidos al seno de la comisión que tiene la Cámara de Diputados en este momento. Qué bueno que también haces esa puntualización, Horacio, porque en efecto se trata de una reforma mucho más amplia de lo que mucha gente efectivamente piensa. Muchísimas gracias otra vez, Horacio. Gracias, Alejandro. Gracias, Álvaro. Como siempre, a la orden. Gracias.